can make my world go black. Estos planos que estás viendo los he grabado con una óptica nueva y es una óptica muy diferente al resto porque es una óptica para un accesorio que muchos no están acostumbrados a usar para grabar, pero que yo cada vez estoy descubriendo más y que me está dando unos resultados realmente increíbles. Sí, es una óptica para el iPhone X, en concreto es una óptica de Sandmarc. Y no solamente una óptica, sino que la gente de Sandmarc me ha enviado un paquete que ellos llaman el Kit Cinema o el Pack Cinema. Viene compuesto por esta óptica, que es una óptica que no es una óptica que funciona en milímetros, es decir, esta óptica tiene unas especificaciones de 0,56x, es decir, que multiplica por 0,56 la óptica donde esté montada. El iPhone lleva dos ópticas, lleva una que es angular de unos 28 milímetros en equivalencia, y la segunda creo que son 30 y algo, 40 y pico milímetros. Entonces con esta óptica lo que vamos a conseguir es llevar hasta 16 milímetros la óptica de un teléfono como el iPhone X. Y es interesante porque este Pack Cinema no solamente incluye esta óptica, sino que también incluye varios filtros que directamente se incorporan a la óptica. Estos filtros, por un lado, tenemos varios de densidad neutra, tenemos un ND, creo que son 4, 8, 16, ND4, ND8 y ND16, que además viene incluido con un clip para que los podamos montar. Es decir, estos filtros no solamente se pueden utilizar montándolos en una óptica como esta, sino que directamente se pueden poner en el teléfono y utilizar la propia óptica del teléfono. Y por otro lado, tengo un filtro polarizador, que este realmente me ha sorprendido porque acostumbrado a ver filtros polarizadores que restan muchísima luz, este filtro la verdad es que quita muy poquita luz. Te lo voy a enseñar y vas a ver realmente la diferencia que hay si has tenido en la mano algún filtro polarizador de un precio que ronde los 50-60 euros, que realmente es barato para ser un polarizador, pero es que este kit tampoco es que tenga un precio súper alto, pues vas a notar la diferencia. Este es el filtro, que como ves lleva esta montura, esta rosca para enroscarlo en la óptica, pero como ves es realmente bastante transparente, no es que quite mucha luz, y es una de las cosas que me ha sorprendido de este polarizador, que no quita mucha luz, pero que sin duda que funciona bastante bien. Ideal para la grabación de vídeo porque te va a permitir oscurecer cielos, te va a permitir dar un aspecto más profesional a las grabaciones. Y los filtros ND, otra cosa que te va a permitir, pues bien, utilizar el teléfono en condiciones de mucho brillo, aunque es cierto que los teléfonos no tienen profundidad de campo, no tenemos que irnos a diafragmas muy abiertos para conseguir desenfoque, porque hoy en día muchos teléfonos hacen estos efectos de desenfoque mediante software. Pero hay en situaciones en las que un teléfono tiene un límite o queremos conseguir un aspecto más cinematográfico por el movimiento de los frames y queremos utilizar en grabación de vídeo pues una velocidad de obturación que no sea muy alta, que no supere un cienavo de segundo, un cincuentavo de segundo. Así que para eso está genial la utilización de estos filtros ND, que como te digo vienen tres. Aquí en la caja de la óptica, aparte de esa óptica, tenemos también un clip para el montaje. Pero una de las cosas que me convenció de Sandmarc es que viene con una funda para el teléfono. Esta funda, pues bueno, es una funda normal, como hay muchas en el mercado para un teléfono móvil, pero tiene, donde lleva la cámara, una bayoneta, que es una bayoneta de rosca, donde roscamos la óptica y ahí es cuando vamos a notar la diferencia, ese paso a esos 16 milímetros. En cuanto a construcción, la verdad es que se ve bien terminada, se ve bastante robusta, todo el cuerpo es metálico, en la parte frontal se nota que es una óptica que está montada con varios elementos, y en la funda del teléfono la verdad es que es bastante finita, es la típica funda de plástico un poco flexible, plástico rígido, y si quieres llevar el teléfono sin tener que llevar la óptica, es decir, para utilizarlo, por ejemplo, el otro día en un hilo de Twitter estaban hablando sobre qué equipo llevar en un viaje, ¿no?, para que no fuese muy grande para grabar vídeo. Y creedme, esto es realmente increíble. Es cierto que tiene sus ventajas, sus desventajas, como la ausencia de profundidad de campo. Estas ópticas no te van a dar una menor profundidad de campo. Al fin y al cabo, no dejan de ser unas lupas que te van a variar el ángulo que cubre esa cámara. Y Sandmarc no solamente tiene esta angular, también tiene una óptica macro que te va a permitir hacer fotos muy de cerca. Incluso una telefoto que multiplica por 2, es decir, que conseguiríamos ese efecto similar a un 50 milímetros, pero vuelve a lo mismo, ¿vale? Tienes que jugar bastante para conseguir una profundidad de campo. Y si además le sumas, por ejemplo, a la fotografía de paisaje, un filtro polarizador, pues te va a permitir oscurecer cielos, dar un toque más dramático a las fotografías, y no solo a las fotos, también al vídeo, donde sí que veo más útil, por ejemplo, la utilización de los filtros de densidad neutra.
Es cierto que en fotografía los teléfonos, al tener obturación electrónica, te van a permitir disparar. Yo creo que el iPhone permite un 8000avo, yo creo que permite hasta un 15000avo aproximadamente en disparo. Pero bueno, en grabación de vídeo sí que es importante, si quieres tener un efecto más cinematográfico, no superar de un 100avo de segundo, un 50avo de segundo, y con los de densidad neutra pues vas a conseguir mantener ese efecto. Pues hasta aquí está este vídeo sobre estas ópticas Sunmark. La verdad es que unas ópticas muy por encima de lo que estoy acostumbrado a ver en teléfonos móviles y tampoco tienen un precio muy desorbitado. Este paquete entero cuesta $199. Ten en cuenta que te viene con un polarizador que, como te he comentado, no quita mucha luz, los 3 filtros de densidad neutra, la óptica, la funda y el clip. El clip además también es útil por si lo quieres poner en la cámara frontal. Por ejemplo, sueles hacer conferencias y aquí he de decir que la cámara frontal del iPhone X no es que sea muy angular, pues puedes montarlo en la cámara frontal y también ganas o divides esa distancia, esos milímetros de la óptica por 0,56. En la descripción del vídeo te voy a dejar un vale descuento del 10%, ¿vale? Si vas de mi parte, pues te van a hacer un descuento en cualquier equipo que compres de Sunmark. No solamente tienen cosas, también tienen para iPhone, también tienen accesorios para drones, para GoPro, tipo de acción y demás. Y bueno, también te dejo ahí un link para visitar su tienda que sirven en España, ¿vale? A mí esto me llegó por DHL y la verdad es que sin ningún problema. Así que espero que te haya gustado. Ya sabes que si te ha gustado puedes dejarle un like, algo nuevo, y creedme cuando os digo que se consiguen unos resultados realmente increíbles grabando con el teléfono móvil. Es cierto, no son iguales todos los teléfonos móviles, pero yo la verdad es que con este iPhone X, que ya llevo con él más de un año, pues estoy consiguiendo unos resultados que realmente en muchas ocasiones me acaban sorprendiendo. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.